Continuamos con esta serie de videos sobre las metamorfosis de Ovidio y en este caso es el turno del resumen del libro primero de la obra. Vamos a ello. Invocación, versos 1 a 4. Ovidio comienza con una breve invocación a los dioses, pidiéndoles inspiración para narrar las transformaciones de formas en nuevos cuerpos, desde el origen del mundo hasta su tiempo. Este prólogo establece el tema central de la obra, la metamorfosis. El origen del mundo, versos 5 a 88. Antes de todo, existía el caos, una masa informe sin orden. Un dios, no identificado, o la naturaleza misma, separa los elementos. El fuego sube al cielo, el aire lo sigue, la tierra se hunde por su peso y el agua ocupa los espacios restantes. La tierra se moldea en una esfera, se forman mares, ríos, montañas y llanuras, y se asignan roles a los vientos, Bóreas, Euro, etc. Luego se crea al hombre, ya sea por un dios superior o por Prometeo, quien lo forma con barro y agua, dándole vida. Este relato cosmogónico no incluye transformaciones explícitas, pero sienta las bases para los cambios posteriores. Las edades del hombre, versos 89 a 150. Ovidio describe la degradación de la humanidad a través de 4 edades. Edad de oro, reinado de Saturno, era de paz y abundancia sin leyes ni trabajo. Edad de plata, Júpiter toma el poder, introduce las estaciones y los hombres deben esforzarse. Edad de bronce, surge un carácter más beligerante, pero no completamente corrupto. Edad de hierro, la maldad domina con avaricia, guerras y traiciones. La tierra se explota y la piedad desaparece. No hay metamorfosis aquí, pero se prepara el escenario para la intervención divina. La gigantomaquia, versos 151 a 162. Los gigantes, nacidos de la tierra, intentan asaltar el cielo apilando montañas, Pelión sobre Osa. Júpiter los derrota con su rayo, y su sangre empapa la tierra. De esta sangre nacen los hombres, un linaje cruel. Aunque se menciona un origen transformador, sangre en humanos, no se detalla como metamorfosis. El concilio de los dioses y Licaón, versos 163 a 243. Júpiter, indignado por la maldad humana, convoca a los dioses y relata el caso de Licaón, rey de Arcadia. Licaón intenta engañar a Júpiter ofreciéndole carne humana. Como castigo, Júpiter lo transforma en lobo. Su cabello se vuelve pelo gris, sus brazos patas, y su ferocidad persiste en su nueva forma. Esta es la primera metamorfosis explícita del libro, simbolizando la justicia divina. El diluvio, versos 244 a 312. Júpiter decide destruir a la humanidad con un diluvio. Los vientos y las aguas arrasan la tierra. Los ríos se desbordan y casi toda la vida perece. No hay transformaciones aquí, pero el diluvio es un acto de purificación que precede a una nueva creación. Deucalión y Pirra, versos 313 a 437. Deucalión y Pirra, los únicos sobrevivientes, llegan a tierra tras el diluvio. Desolados, consultan a la diosa Temis, quien les ordena arrojar los huesos de su madre. Interpretan que se refiere a las piedras, hijos de la tierra. Las piedras arrojadas por Deucalión se convierten en hombres y las de Pirra en mujeres. Esta metamorfosis repuebla el mundo, mostrando la transformación de lo inanimado en vida humana. La serpiente Pitón, versos 438 a 451. Tras el diluvio, la tierra húmeda engendra a Pitón, una enorme serpiente. Apolo la mata con sus flechas y establece los juegos píticos en su honor. No hay metamorfosis, pero este episodio introduce a Apolo como figura clave. Apolo y Dafne, versos 452 a 567. Apolo, tras vencer a Pitón,
se burla de Cupido, quien lo hiere con una flecha de amor por la ninfa Dafne, mientras a ella le infunde rechazo. Apolo la persigue, y Dafne, al borde de ser alcanzada, suplica a su padre, el río Peneo, que la salve. Su cuerpo se cubre de corteza, sus brazos se vuelven ramas, sus pies raíces y su cabello hojas, transformándose en un árbol de laurel. Apolo declara el laurel su árbol sagrado. Esta es la metamorfosis más célebre del libro, ligada al amor y la huida. Júpiter e Ío, versos 568 a 624. Júpiter se enamora de Ío, hija de Ínaco. Para evitar la ira de Juno, la transforma en una vaca. Ío conserva su belleza, pero su forma humana se pierde. Juno, sospechando, reclama la vaca y la pone bajo la vigilancia de Argos, el gigante de 100 ojos. Esta metamorfosis inicia un ciclo de transformaciones relacionadas con Ío. Argos y Mercurio, versos 625 a 688. Júpiter envía a Mercurio a liberar a Ío. Mercurio adormece a Argos con música y lo decapita. No hay metamorfosis aquí, pero Juno toma los ojos de Argos y los coloca en la cola del pavo real, un cambio decorativo que cierra este episodio. Pan y Siringe, versos 689 a 712. Mientras Ínaco llora por Ío, se narra otro mito. El dios Pan persigue a la ninfa Siringe. Ella, al llegar al río Ladón, pide a sus hermanas ninfas que la transformen. Se convierte en cañas pantanosas. Pan, al suspirar entre las cañas, crea un sonido que lo inspira a inventar la flauta de Pan, siringa. Esta metamorfosis es paralela a la de Dafne, con un resultado musical. Júpiter e Ío, segunda parte, versos 713 a 750. Juno entrega a Ío al tormento de una furia, pero Júpiter, apiadado, convence a Juno de liberarla. Ío recupera su forma humana. Sus cuernos desaparecen, sus patas se convierten en manos y vuelve a ser ninfa. Da a luz a Épafo, hijo de Júpiter. Esta reversión es una metamorfosis inversa, cerrando su historia. Faetón, versos 750 a 779. El libro termina con el inicio de la historia de Faetón, hijo del sol, Febo. Épafo duda de su origen divino y Faetón, avergonzado, pide a su madre Clímene pruebas de su linaje. Este episodio se desarrolla plenamente en el libro 2, pero aquí no hay metamorfosis aún. Conclusiones. El libro primero contiene 779 versos y abarca desde la creación del mundo hasta el preludio de la historia de Faetón. Incluye 7 metamorfosis explícitas, además de relatos cosmogónicos y mitológicos que preparan el terreno para las transformaciones. Los temas recurrentes son el castigo divino, el amor no correspondido y la regeneración tras la destrucción. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Ya saben, si les gustan estos videos, suscríbanse al canal y háganle clic a la campanita, así YouTube nos notifica la próxima vez que suba un nuevo video, en este caso el resumen del libro 2 de las Metamorfosis.